Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para comenzar un gran día de reposo. Un día que el amado pueblo de Israel llama delicia. Y es que es delicia de verdad. Es como miel, es lámpara para nuestros pies el escuchar la palabra del Creador y por lo tanto se vuelve un gran día. Después de una semana interesante de actividad, una semana de trabajo, una semana de varias actividades, bueno, el pueblo de Israel descansa, hace un alto para dedicarse a las palabras del Creador. Es muy interesante cómo en la Biblia, desde el principio hasta el fin, me refiero desde Génesis, que es Bereshit, hasta Apocalipsis, que es Revelaciones, se revela un propósito divino que va más allá de las palabras humanas. Una verdad eterna que resuena a través de las generaciones. ¿A qué me refiero? A la Dabar de Elohim. La palabra de Elohim. Mira, esta palabra, la Dabar de Elohim, no es solo un mensaje, ni simplemente una serie de instrucciones. Quiero decirte que la Dabar de Elohim es la expresión misma de la voluntad del Creador. El medio a través del cual Elohim crea, sustenta y restaura a su pueblo amado. Desde la creación del universo hasta la restauración prometida de Israel, la Dabar de Elohim ha sido el hilo conductor que une las profecías, las revelaciones y la vida misma. Pero lo que pocos comprenden es que esta palabra, la Dabar, no es solo un concepto abstracto, sino que se hizo carne y esa carne se llama Yahshua. Él no solo cumplió las promesas dadas a Israel, Él es el cumplimiento perfecto. Como la Dabar encarnada, Yahshua es la revelación máxima del Creador al mundo, la respuesta definitiva a las profecías del Tanaj y la restauración que el pueblo de Israel tanto había esperado. Bueno, justo en este estudio vamos a escudriñar cómo la Dabar de Elohim, tan presente en la creación y en las escrituras, se manifiesta de una manera tan única y tangible en la persona de Yahshua, quien como la Dabar hecho carne, no solo cumplió la Torá, sino que también abrió el camino de la restauración para la humanidad. Acompáñame por favor al libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 11 al versículo número 18. Y entendamos qué es lo que hizo la Dabar de Elohim, Yahshua nuestro Mesías. Efesios capítulo 2, versículo número 14 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ya hemos hablado mucho acerca de este término gentil. Gentil proviene de la palabra goyim, que son naciones. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, naciones en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin la esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, ¿quién? Yahshua. ¿A quién nos referimos? La Dabar de Elohim, Yahshua el Mesías. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Quiero que por favor tomes nota de qué es lo que ha hecho la Dabar de Elohim, Yahshua. Derribar la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en dogmas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Fíjate todo lo que hizo la Dabar de Elohim, Yahshua, nuestro Mesías. Amado pueblo de Israel, hoy disperso por las naciones, existe un llamado muy importante para toda la humanidad a regresar a las sendas antiguas, a vivir según la voluntad del Creador y a reconocerlo como la única fuente de vida eterna. Así que mira, el día de hoy vamos a estudiar cómo la Torá y la profecía tratan del camino de Yahshua. Repito, hoy estudiaremos cómo la Torá y la profecía tratan del camino de Yahshua. Así que, mira, vamos a iniciar explicando brevemente el concepto de Dabar. Es una palabra que comenzaste a escuchar, una palabra que en hebreo significa palabra, mensaje o voz. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, cuando hablamos de la Dabar, se refiere a la comunicación del Creador con la humanidad. En el contexto bíblico, la Dabar de Elohim es más que una simple palabra. Es un medio mediante el cual Elohim se revela y actúa. Bueno, en este estudio veremos cómo es que la Dabar de Elohim aparece como primer punto, como instrumento divino de la creación. La Dabar de Elohim como instrumento divino de la creación. Número 2, como instrumento de la revelación del Creador. Y número 3, como instrumento de la restauración del pueblo de Israel. Veamos algunos puntos interesantes. Iniciemos estudiando la Dabar de Elohim como instrumento divino de la creación. Fíjate muy bien. Génesis capítulo 1, versículo número 3. Génesis capítulo 1, versículo número 3. Vamos a tomar un fragmento de ese versículo y dice: y dijo Elohim, sea la luz. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue la luz. Fíjate qué interesante. En este versículo se nos explica acerca de la creación. Elohim, el creador, comienza a crear el universo mediante su Dabar. ¿Te das cuenta? Esto quiere decir que la palabra de Elohim no es simplemente un sonido vacío, sino una manifestación de su gran poder. Esto quiere decir entonces que la creación no ocurrió por un acto físico o directo de Elohim, sino por la autoridad de su palabra. La creación misma es una expresión de la Dabar. ¿Te das cuenta? Salmos capítulo 33, versículo número 6. Fíjate bien y con esto corroboramos y comprobamos. Salmos capítulo 33, versículo número 6, y subraya por favor, dice: por la Dabar de Yahweh, por la palabra de Yahweh, ¿qué dice ahí? Fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Qué interesante. Este versículo nos muestra cómo es que la Dabar de Elohim no solo creó el universo, sino que también lo sostiene. Isaías capítulo número 55, versículo 10 y versículo número 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice ahí? Así será mi palabra, así será mi Dabar que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará, ¿qué dice ahí? Lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué interesante, porque entonces vemos cómo es que la Dabar de Elohim no solo crea, sino que cumple el propósito para el cual fue enviado. Esto es importantísimo porque quiere decir que la Dabar de Elohim no puede ser en contra de su creador o del creador, que es mismo Yahweh. ¿Te das cuenta? La Dabar de Elohim no solamente crea, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Esta promesa de cumplimiento y prosperidad se conecta con el concepto de la palabra de Elohim. Ojo, trayendo vida y cumplimiento de la voluntad divina, lo que se refleja plenamente en el ministerio de Yahshua, nuestro Mesías. Así que mira, con este contexto acerca de la Dabar de Elohim, podemos entonces entender el segundo punto.
a Yahshua como la Dabar encarnada. Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo número 14, que ya hemos leído en varias ocasiones. Juan capítulo 1, versículo 1 al 14 dice: en el principio era la Dabar, y la Dabar era con Elohim, y la Dabar era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Creador. Y aquella Dabar fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, estos versículos son fundamentales porque presentan a Yahshua como la Dabar que existía desde el principio, que fue Elohim, y que finalmente se encarna en Yahshua. Lo que nos lleva a entender a Yahshua entonces como la manifestación visible de Elohim. Juan capítulo 14, versículo 9 al versículo número 14. Juan capítulo 14, versículo 9 al versículo número 14 dice: Yahshua le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué palabras tan interesantes. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿quién lo va a hacer? Él lo hará. La Dabar de Elohim. ¿Te das cuenta? Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Así que mira, de esta forma podemos comprender a Yahshua como el cumplimiento de la revelación del Creador. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo número 14. Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al versículo número 14. Dice: Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Elohim. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría
más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Qué interesante. ¿Te das cuenta? Yahshua es el cumplimiento final de la revelación del Creador. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo Ladabar de Elohim. Ahora veamos, como tercer punto, a Yahshua como instrumento de la restauración del pueblo de Israel, el Mesías. Ezequiel capítulo 37, versículo número 4. Ezequiel capítulo 37, versículo número 4 dice, y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la dabar de Yahweh. Qué interesante. En esta profecía, el profeta Ezequiel describe la visión de un valle lleno de huesos secos que representan al pueblo de Israel disperso y muerto. Y fíjate qué interesante que a través de la dabar de Elohim, Yahshua, estos huesos cobran vida. Este es un símbolo de la restauración que estamos viendo entre el pueblo de Israel. Con la venida de Yahshua, esa restauración comenzó a cumplirse. Yahshua es la dabar que da vida al pueblo de Israel y a todas las naciones que buscan al Creador a través de él. Mateo capítulo 23, versículo 37 al versículo número 39. Mateo capítulo 23, versículo 37 al versículo número 39. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina juntó sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yahshua lamenta la condición de Jerusalén, pero también da una promesa muy importante. Él regresará cuando el pueblo de Israel reconozca que Él es el que viene en el nombre de Yahweh. Este regreso de Yahshua es parte de la restauración profetizada. Lucas capítulo 21, versículo número 24. Lucas capítulo 21, versículo número 24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hojada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Mira, claramente se profetizó acerca de la dispersión del pueblo de Israel, pero también señala que Jerusalén será restaurada a través del cumplimiento de los tiempos de los gentiles. La restauración completa se dará entonces con la segunda venida de Yahshua, nuestro Mesías, quien reunirá a su amado pueblo. Romanos capítulo 11, versículo 25 al versículo número 27. Romanos capítulo 11, versículo 25 al versículo número 27. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hemos hablado quiénes son los gentiles, las naciones, pueblo de Israel disperso. ¿De quién está hablando de este endurecimiento en parte? De la casa de Judá. Ha acontecido a la casa de Judá endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud del pueblo de Israel hoy disperso. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Mira, es importante entender que la restauración implica volver a las sendas antiguas. Ojo,
Yahshua no vino a abolir la Torá, sino a cumplirla y a guiar a la humanidad de vuelta a las sendas antiguas. ¿Cuáles son estas sendas antiguas? El camino de vida que el Creador había revelado a Israel. Mateo capítulo 5, versículo número 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yahshua dejó claro que nunca vino a abolir la Torá, sino a cumplirla. ¿Y sabes por qué? Porque Yahshua es la Torá viviente. Este cumplimiento no es solo el acto de guardar y obedecer la Torá, sino la manifestación plena de que la Torá apuntaba a la restauración, el perdón de los pecados y la reconciliación con el Creador. Jeremías capítulo 6, versículo número 16. Jeremías capítulo 6, versículo número 16. Así dice Yahweh: parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Este versículo es un llamado al arrepentimiento y al retorno a la verdad de la Torá. Yahshua, como la Dabar encarnada. Yahshua es quien nos guía a regresar a esas sendas antiguas, que son los caminos establecidos por el Creador para el bienestar de su pueblo. El viaje a través de las Escrituras nos revela una verdad profunda y transformadora. Yahshua es la Dabar de Elohim encarnada, la palabra viviente que no solamente creó el universo, sino que vino a este mundo para cumplir todas las promesas de restauración y vida. Mira, desde la primer chispa de la creación hasta el último suspiro en la cruz, la Dabar es la manifestación de la voluntad del Creador. ¿Te das cuenta cómo es que a través de la Dabar se cumple la misión redentora de la historia humana? En Yahshua vemos el cumplimiento más pleno y profético. Pero el impacto de esta verdad no termina en la historia de la Torá o en el Tanaj. El llamado a regresar a las sendas antiguas, a caminar en los caminos de la Torá, resuena hoy con fuerza, pues Yahshua, como la Dabar hecha carne, no solo vino para salvar a Israel, sino para traer a todas las naciones al conocimiento del verdadero Creador y a la restauración de una relación viva y personal con Él. Es por esto que al mirar a Yahshua, vemos más que a un simple hombre, vemos la revelación completa y definitiva del Creador. Yahshua es el que da vida a los huesos secos de Israel. Yahshua es el que quita el velo de los corazones. Yahshua es el que nos llama a volver a la verdad de la Torá. ¿Te das cuenta cómo es que Yahshua es el cumplimiento de la esperanza para toda la humanidad? Es la restauración completa, la redención final y por lo tanto la vida eterna. Romanos 10:4, Romanos capítulo 10, versículo número 4, es un versículo clave en el Brit Hadashah, pues justo clarifica el papel de la Dabar de Elohim, Yahshua, en relación con la Torá y cómo entendemos su cumplimiento. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 10, versículo número 4. Romanos capítulo 10, versículo número 4. Porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Mira, aquí la palabra fin, en este contexto, no necesariamente significa terminación o conclusión, en el sentido de algo que desaparece o se anula, sino que se refiere al propósito o a la meta. Por lo tanto, Romanos capítulo 10, versículo número 4, lo que nos está diciendo es que porque el propósito de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. ¿Te das cuenta cómo la palabra misma confirma? ¿Cuál es el problema hoy? Interpretaciones de las religiones. Así que mira, entendiendo a Yahshua como el medio y no el fin de la Torá, como conclusión, comprendemos que el apóstol Pablo no está sugiriendo que la ley haya perdido su valor, ni que haya sido reemplazada por la Dabar del Creador. Pablo de lo que habló es que Yahshua es el cumplimiento de la ley. Yahshua es el objetivo
hacia el cual la Torá apuntaba. La Torá, y más ampliamente toda la Escritura, tenía un propósito final. Y ese propósito es Yahshua. Es decir, la ley, la Torá, apuntaba a la venida de un Mesías que traería justicia a todo aquel que creyera. Y lo hemos visto con el estudio de los profetas. Todos los profetas anunciaron restauración para el pueblo de Israel, siempre y cuando hubiera arrepentimiento. La Torá entonces tenía un propósito de revelación. La Torá entonces tenía un propósito de preparación y anticipación de lo que vendría a través de Yahshua. En ese sentido, no es el fin en el sentido de desaparecer, sino el cumplimiento o propósito alcanzado a través de Yahshua. Pablo también señala que la justicia que la ley demandaba es alcanzada a través de la emuná en Yahshua. Creer, confiar y obedecer. En otras palabras, Yahshua es el medio a través del cual las naciones solamente pueden ser justificadas ante el Creador. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, qué grave es cómo hoy las naciones simplemente desprecian la Torá, la Dabar de Elohim hecha carne. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del grave error? Porque solamente a través de Yahshua las naciones pueden ser justificadas ante el Creador. El propósito de la Torá es mostrar justicia del Creador. Pero nadie puede ser justificado por la Torá debido a la incapacidad humana para cumplirla plenamente. Romanos capítulo 3, versículo número 20. Romanos capítulo 3, versículo número 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más que claro. Entonces, que la Dabar de Elohim, Yahshua, es el cumplimiento perfecto de la Torá, pues es el único medio para obtener la justicia que la Torá nos exige, pero que no se puede lograr por nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, Romanos capítulo 10, versículo número 4, refleja que Yahshua es el fin en cuanto al propósito de la ley, pero no en cuanto a su abolición. A través de Yahshua, el pueblo de Israel puede vivir en justicia y cumplir la Torá de una manera que la ley misma no podía lograr por sus propios medios. El fin de la ley es alcanzar el propósito de justicia para aquellos que creen en Yahshua, ya que Yahshua es el medio a través del cual la justicia se aplica a nuestras vidas. Amado pueblo de Israel, entender y comprender a Yahshua como la Dabar encarnada nos permite ser transformados y guiados a vivir como Él vivió, siguiendo la voluntad del Creador y abrazando la restauración que solamente Yahshua nos ofrece. No solo para el pueblo de Israel disperso, sino para todo aquel que quiere escuchar la voz de la Dabar que nos llama a casa. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.